peces, ¿no? Cuando habla de las iglesias en Apocalipsis, ¿no? De aquellos que no habla de los tibios, sino que es como que los vomitaré en mi boca. El Señor habla muchas veces de las personas que saben hacer el bien y no lo hacen. No hay algo como lo que el Señor sea tan claro en la Escritura como que hay una necesidad de que la palabra sea puesta en práctica. A mí me gustó mucho el ejemplo que Florian dio el otro día sobre el mar muerto, ¿no? Que tú recibes, pero nunca sales a ningún lado y se vuelve en muerte. O sea que la propia palabra de Dios, cuando es recibida y no es puesta en práctica, se convierte en algo malo para ti. Empiezas a pensar que lo tienes, pero en realidad no lo tienes. Porque el secreto está en ponerlo en práctica. Vamos a leer Mateo 7, 21 al 29. Alguien que lo lea, por favor. Mateo 7, 21 al 29. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y asaltaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundado sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, asaltaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes admiraban de su enseñanza. 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ok, gracias, Diego. Es interesante que el Señor habla de esto después de la bienaventuranza. Está hablando de todo lo que toda su enseñanza. Y termina con esto. Y está hablando de que no todo el que le dice Señor entrará en el reino, Señor entrará en el reino de los cielos. Y empieza a hablar, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Un énfasis muy serio en la obediencia. Y hemos escuchado muchas veces hablar de edifica sobre la roca, edifica sobre la roca. Pero la única diferencia que tú puedes ver de este texto entre qué es edificar sobre la roca y qué es edificar sobre la arena, la única diferencia es que el que edifica sobre la roca pone en práctica. Eso se refería al Señor. Si tú quieres edificar sobre la roca, significa que estás poniendo en práctica. Todo lo otra cosa que hagas es edificar sobre la arena. Y aquí el Señor es bastante claro. Podemos ver otros textos que hablan de lo mismo. Vamos a ver Romanos 2, 12 al 13. Dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que la cumplen. Y esos serán justificados. Romanos 2, del 12 al 13. Luego Santiago es otro que habla muy incisivamente sobre este tema. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvide de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Estas son todas las palabras de juicio acerca de las personas que no conocen la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Santiago aquí es como muy explícito. Tenemos que ser hacedores y no solo oidores. Mateo 25 dice 45 al 46. Entonces él le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hay muchas enseñanzas de Jesús que él siempre termina haciendo un énfasis en que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Cuando hablamos a veces que la Biblia es la palabra de vida, la Biblia no es la palabra de vida, no se vuelve palabra de vida por solo escucharla. La fe tiene su proceso, ¿no? Escuchamos, fe en el corazón y luego hay que ponerla en práctica. Entonces esto se vuelve vida en tu vida. Si no, se puede volver en muerte, como el ejemplo del mar muerto.
En Mateo 23:3 dice, de modo que haced de observar todo lo que habla de los fariseos, todo lo que ellos digan, pero no vais conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Tú tenías Jesús contra los fariseos. Enseñaban la doctrina correcta, pero no lo hacían. Pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni digáis entráis a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Bueno, puedes anotar esos textos en Apocalipsis, también habla habla de las iglesias, en Romanos 2:24, también habla de hacer lo que está escrito, en Juan 4 dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Habla también en Hebreos, por ejemplo, cuando habla del alimento sólido, es casi la misma expresión que usa Jesús aquí, que dice, mi alimento sólido es hacer la voluntad del que me envió. O sea que la leche espiritual está bien cuando hablamos del rudimento. Cuando una persona empieza, necesita entender qué es el Evangelio, algunas verdades básicas. En ese nivel está bien que la persona coma leche. ¿Qué es la leche espiritual? Igual que en el mundo físico. Un bebé recién nacido no puede comer por sí solo. Entonces su madre come por él y a través del seno le da leche porque él no puede comer. Una persona recién nacida, mientras no aprenda a comer, en lo espiritual hay que darle los rudimentos. Pero tan pronto como sea posible hay que enseñarle a comer. Porque si un bebé se queda comiendo solo leche por siempre, no se va a desarrollar. La leche es ideal y es perfecta para un bebé recién nacido. Pero si un niño de 14 años sigue tomando solo leche materna, se va a desnutrir. Además sería un poco extraño, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Cuando alguien te da una enseñanza, simplemente escuchar predicaciones, por ejemplo, es leche espiritual. Y hay personas que han vivido 30 años, nacieron de nuevo y por 30 años han estado tomando solo leche. Pero el alimento sólido es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que va a hacer que nosotros crezcamos y maduremos en la fe. Cuando vemos el Padre nuestro, Jesús nos sugiere, nos enseña que oremos así. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que el discipulado es claramente eso, es escuchar lo que el Señor dice y obedecerlo. Es por eso que el enfoque del discipulado está en cómo la gente puede obedecer, en enseñarlos a obedecer, y no tanto en el conocimiento. Lo ideal es que el conocimiento vaya a la par con la práctica. O sea, que todo lo que yo sé, ya pueda saber cómo ponerlo en práctica. Eso sería un crecimiento balanceado. Voy aprendiendo cosas y voy aprendiendo cómo ponerlas en práctica. No aprendo otras cosas que no... Tengo un montón de conocimiento que no sé cómo poner en práctica. Lo ideal sería, lo que vayas aprendiendo, aprende también cómo lo pones en práctica y llévalo en la práctica a tu vida. Vemos que es necesario entonces para enseñar a obedecer, es necesario demostración, enseñanza, entrenamiento, práctica, repetición, modelar. Yo siempre uso el ejemplo del padre que le dice al hijo, hijo, no debes mentir, no debes mentir. Entonces suena el teléfono y dice, di que no estoy. Y es más fuerte, el ejemplo o lo que estás diciendo. Entonces hay esa conciencia de que para enseñar a obedecer, tú tienes que modelar. No puedes enseñar a obedecer a otros si tú no modelas para ellos. Esto lo refleja en un momento. Debe uno comenzar el discipulado con su propia familia, con sus niños. Lo hablamos antes, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. En Efesios vemos que es nuestra responsabilidad como padres, el discipulado de nuestros hijos. Nunca debemos delegar esto en otras personas. El discipulado es responsabilidad de los padres y en la casa debe ser el primer área de discipulado. Y es perfecto porque tú en tu casa tienes como el setting de Jesús. Si tus hijos son tus discípulos, tú convives con ellos. Están en tu casa todo el tiempo y ven cómo haces todo. Es el ser bien perfecto. Yo creo que la familia es el modelo de la iglesia perfecta de Dios. Debe empezar allí, en la familia debe empezar la iglesia. Es el perfecto ejemplo de discipulado. Es posible que tú en el área física, por ejemplo, no puedas enseñar a tu hijo a hacer una profesión, ¿no? No puedes enseñarle cómo trabajar panadería porque tú no eres panadero. Pero si el Señor lo llama en esa área, tú puedes buscar a alguien luego, pero eso es adicional. Pero lo que son los fundamentos, lo que es el discipulado, lo que es el cómo vivir como un discípulo, se puede aprender de los padres. Nosotros podemos ser padres para gente que no ha tenido paternidad espiritual. Vemos, por ejemplo, sobre este ejemplo de trabajar con los niños en el discipulado. Se conoce este caso de China, del avivamiento que hubo en China en la época de Mao Zedong. Que hubo un gran avivamiento de millones de personas de iglesias por las casas.
se conoce que la mayoría de las personas que estuvieron en esos movimientos eran adolescentes, entre 13 y 14 años. Eran los que iban y tenían como toda esa fuerza de salir, de predicar, y eran jóvenes que crecieron en familias perseguidas y que fueron discipulados por sus padres. Quizás porque no tenían otra opción, pero el resultado fue ese, un gran avivamiento. Una pregunta: ¿cuánto tarda un cristiano nacido de nuevo en convertirse en un discípulo maduro? ¿Qué piensan? Si pone en práctica 3 años, ¿no? Si pone en práctica 3 años, dice Javier. ¿Cuánto tarda un discípulo desde su conversión a ser un discípulo maduro? Por ejemplo, hay un tiempo de crecimiento. Que se espera, ¿no? Está claro que la persona nace de nuevo, tiene que llevar un tiempo, no va a ser maduro inmediatamente. Y también hay un componente de amor en la gente, ¿no? Saber que la gente tiene que pasar por una niñez espiritual, por una adolescencia espiritual, por una juventud espiritual y llegar a la madurez. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, pasó 3 años con ellos, poniendo en práctica. Entonces ellos fueron maduros. También el apóstol Pablo tuvo su llamamiento y luego tuvo un tiempo. Entrenamiento, también cuando él hizo discípulos en Éfeso, estuvo también 3 años con ellos. Hoy en día hay mucha tendencia a la gente a hacer discipulados cortos, ¿no? Un programa de discipulado en la iglesia que es un domingo 2 horas por 6 meses y se acabó el discipulado. Este no es el discipulado de Jesús. Eterno. O lo vuelven eterno. Eterno. O lo haces muy cortito o haces el discipulado por siempre. Entonces, vemos en Jesús que el discipulado de Jesús es algo concreto, que tiene una meta de madurez en la persona y que tiene un momento en que la persona llega a la madurez y acaba el proceso de discipulado. Hay personas que hacen discipulado por 1 año, por 3 meses. En el campo misionero vas a encontrar diferentes formas de hacerlo, pero lo que vemos es que eso repercute en el efecto, en la calidad de los discípulos. O sea que tú puedes intentar hacerlo más corto si quieres, pero vas a estar siempre sacrificando algún nivel de calidad. Cuando tú dices, yo quiero hacer un discipulado profundo, no significa que tú vas a hacer un discipulado hasta que la gente sea perfecta y luego ellos van a empezar a discipular a otros. Significa que tú vas a ir a fondo, pero ellos en el proceso ya pueden empezar a discipular a otros. No tienes que esperar que esté el discipulado terminado para empezar. Eso es importante porque la persona puede pensar, no, si no acaba el discipulado completo, los 3 años no puedes enseñar a otros. Y creemos que los discípulos de Jesús ayudaban en el discipulado y las otras personas que estaban allí. Como se convirtieron los 3.000, por ejemplo. Cuando los 12 no discipulaban a los 3.000, creemos que ellos tenían otros discípulos que tenían otros discípulos y por eso podían abarcar toda esa cantidad de personas. Eso lo vamos a mirar cuando veamos la multiplicación. Y incluso vas a ver que es de un gran beneficio cuando estés discipulando a gente que ellos empiecen a discipular a otros. Porque es como que al principio ellos están recibiendo, pero cuando ellos tienen la necesidad de dar, cuando saben que mañana van a ir a explicar lo que tú les estás enseñando, entonces en su conciencia es muy diferente. Yo te digo, tú tienes que enseñárselo a alguien, a lo mejor tomas notas, porque mañana tengo que explicarlo. Pero si no tienes la conciencia de que tienes que enseñarlo, entonces estás como, por alguna razón estás como más relajado con el tema. Así que para ti como discipulador, cuando tus discípulos empiezan a tener discípulos, es una ventaja. Es como que su nivel de madurez va a empezar a subir, porque van a tomar responsabilidad, ¿no? Como un joven que tiene hijos, y de repente es muy maduro, pero de repente le nace un hijo. Y muchas cosas de su inmadurez van a empezar a cambiar, porque tiene una responsabilidad, porque tiene alguien que depende de él. Y entonces si un joven tiene hijos pronto y no está lo suficientemente maduro para criar sus hijos, normalmente el padre toma cierta responsabilidad, ¿no? Un apoyo a su hijo, pero lo deja que él tome también su parte. En el mundo espiritual es parecido. Un discípulo no está terminado, pero él puede empezar a discipular y nosotros como discipuladores podemos apoyar en ese proceso, hacer como una cadena. Y va a haber áreas en las cuales él no sabe cómo hacerlo y podemos acompañarlo, y mientras lo acompañamos al mismo tiempo le enseñamos a ver cómo puede hacerlo. Vemos este texto que es clave en el discipulado, que es como la cadena de discipulado. Pablo dice, lo que has oído de mí, primera generación, en la presencia de muchos testigos, eso tú se lo encargas a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Estamos viendo 4 generaciones de discípulos en este texto. Pablo, Timoteo, a quien escribía, enséñaselos a hombres, enseñen a otros.
Y todas estas personas están en un proceso. Entonces, de repente esta persona lleva 36 meses de discipulado, este lleva 24, este lleva 3 meses, y este puede enseñar lo que ya sabe. El discipulado es una transmisión de conocimiento, pues recibiendo y voy dando. Te da por la característica de discípulo, tú al final siempre estás aprendiendo, entonces lo que vas recibiendo le vas dando a los que vienen detrás de ti. Y así va a ir creciendo una generación, segunda generación, tercera generación. Lo que vemos es que cuando una cadena discipulada llega a la cuarta generación ya no puede ser retenida. Empieza una dinámica. Si tú logras que tus discípulos tengan discípulos, que tengan discípulos por 4 generaciones, hay una dinámica que no puede ser retenida. Es un fluir del espíritu. Pasa de una persona a otra. Okay. That's it, yeah. That's it. And then 2 o'clock, yeah.